Buenas tardes, hermanos. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Salmos, capítulo 119. Vamos a leer del versículo 17 al 32. Mientras buscan, les hago acuerdo de que yo leo el primer versículo, ustedes el segundo y el último todos juntos los leemos. Okay. Versículo 17 dice: Haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Pues tus testimonios son mi delicia y mis consejeros. Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido, enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré cuando se ensanche mi corazón. Es palabra del Señor, hermanos. Invitamos al pastor que venga, por favor. Pero volviendo al tema que nos está motivando en estos 500 años de aniversario de la Reforma Protestante, estamos hablando acerca de la suficiencia de las Escrituras. Ese es el tema central que estamos hablando, y el día de hoy vamos a hablar acerca de la suficiencia de las Escrituras para nuestras creencias, para lo que nosotros creemos. Y tal vez podemos decir que las Escrituras, o la Escritura es suficiente para determinar las creencias de los cristianos, independiente de toda tradición humana. La fuente de las creencias de los cristianos es la misma y sagrada Escritura. Así como el salmista habla en el versículo 18 de Salmo 119 y dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra y cada vez que abrimos las Escrituras, acudimos a la ayuda del Espíritu Santo, que no solamente es el confortador, pero también es el maestro que nos enseña la Escritura. Y te pedimos, Señor, que nos hables, recordando, rememorando, Señor, el momento en que, como iglesia universal, hemos vuelto a los principios de tu palabra, que la Escritura es suficiente para enseñarnos lo que vamos a creer. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. En el Salmo 119, este salmo que hemos estado leyendo desde el principio de esta serie, es un salmo que nos habla de la suficiencia de las Escrituras. Aunque se encuentra en el Antiguo Testamento, nos habla de la importancia de las Escrituras. Al tiempo que el salmista es perseguido, es ridiculizado por sus creencias, por sus enemigos, estos buscan avergonzarlo y que renuncie a sus creencias, y es por esto que el salmista escribe este salmo, demostrando su confianza en Dios, buscando fortaleza en Él, meditando en su palabra, que es su confort, su posesión preciosa, la que rige su vida y su fuente de fortaleza. No expresa más que lo que nosotros decimos, y los reformadores descubrieron que la Escritura es suficiente aún para una situación difícil como la que estaba enfrentando el rey David. Pues siendo la Escritura suficiente, revelación de Dios, entonces allá está todo lo que los cristianos necesitamos creer. Los reformadores vieron que habían varias doctrinas que ellos estaban creyendo y estaban siendo enseñados, pero estas doctrinas no estaban en la Escritura. Entonces, responderemos el día de hoy esta pregunta: ¿es la Escritura suficiente para la práctica de nuestra fe? Y creo que esta pregunta no solamente los reformadores se han respondido, sino que también es una pregunta que frecuentemente nos respondemos
Y entre nosotros en esta época contemporánea, cuando nos preguntamos si la Escritura tiene todas las respuestas para las situaciones que enfrenta el cristiano. Y la respuesta es sí. La Escritura tiene respuestas para todas las preguntas que enfrenta el cristiano y para toda situación de práctica de su vida cristiana. Pero ocurre que muchos añaden a la suficiencia de las Escrituras algunas otras prácticas que piensan que le van a ayudar a la Biblia, pero vemos históricamente y en la Escritura que la Escritura es suficiente para la práctica de nuestra fe. Así que vamos primeramente con el versículo 17 hasta el versículo 20, dice: haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. El salmista creía en la suficiencia de las Escrituras. No era un deleite poético lo que expresa en este salmo, sino que está experimentando que es perseguido, pero en lugar de buscar ayuda y refugio en cualquier otra fuente en esta situación de su vida, se vuelve a la palabra de Dios y le dice al Señor: haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. ¿Acaso no es el desafío de muchos de nosotros el día de hoy? Cuando tenemos situaciones difíciles en nuestra vida, en lugar de acudir a la palabra de Dios, acudimos a otras fuentes para confortarnos nosotros mismos. En cambio, David hace el ejemplo y dice: haz bien a tu siervo, que viva y que guarde tu palabra. Está enseñando, que está mostrando la suficiencia de las Escrituras, que David era un hombre de Dios que creía que la Escritura era suficiente para su vida, y como la Escritura es inspirada, también es suficiente para nosotros. En lugar de alejarse de la palabra de Dios, como la mayoría de las personas a veces hace, él le dice a Dios: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Y tal vez esa debe ser la oración de cada uno de nosotros cuando confrontamos situaciones difíciles en la vida. ¿Por qué estamos acudiendo a ramas humanísticas para resolver asuntos que son eminentemente espirituales en nuestra vida? David le está orando y le está diciendo a Dios: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. No es que en la palabra de Dios no están respuestas para las cosas que nosotros necesitamos. No es eso. Tal vez nuestra oración debería de ser: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Él creía que Dios era suficiente. Y es suficiente, así como Pablo dice: nuestra suficiencia está en el Señor Jesucristo. Por tanto, creía en la suficiencia de las Escrituras. Y dice el versículo 19: forastero soy en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Ponga atención en estas afirmaciones que hace el salmista. Forastero soy en la tierra, afirma que su pertenencia no es en esta tierra. Así como los creyentes del día de hoy estamos en el mundo, y como el Señor decía: pero no pertenecemos a este mundo. Así como el apóstol Pedro decía que somos extranjeros y peregrinos. Entonces, aquí está diciendo: forastero soy en la tierra. David, o el salmista, está entendiendo, la suficiencia de las Escrituras. Y se da cuenta su condición. Una persona que vive con apego a este mundo. Una persona que vive amando las cosas de este mundo. Una persona que aspira como lo máximo las cosas de este mundo. Es una persona que no va a afirmar que es forastero en esta tierra y no va a creer en la suficiencia de las Escrituras. También dice: no encubras de mí tus mandamientos. Le está pidiendo, como un cristiano del día de hoy le pediría a Dios, la iluminación del Espíritu Santo para obedecer a Dios. Está hablando de las cosas que tiene que creer. Le está diciendo: no encubras de mí tus mandamientos. Le está diciendo: Señor, hazme entender tu palabra, para que yo no pueda creer equivocadamente. Señor, hazme entender tus mandamientos, para que yo pueda obedecer tus mandamientos, porque implica la creencia de la suficiencia de las Escrituras para su fe cristiana. Y tal vez esta debería ser nuestra oración. Señor, no encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Versículo 20. Habían pasado 15 siglos y la Iglesia Católica Romana había acumulado una serie de tradiciones y prácticas que resultaron en creencias que se habían alejado de la palabra de Dios. Con el redescubrimiento de las Escrituras por los reformadores, se volvieron a la doctrina
que los apóstoles enseñaron, pero ya habían pasado 15 siglos de historia de la iglesia cristiana. El versículo 21 dice: reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Esto es lo que sentían los reformadores, porque habían descubierto que la salvación no era por las obras, como enseñaba la Iglesia Católica Romana. La Iglesia se había alejado de los mandamientos del Señor. El versículo 21 dice: reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Mire qué palabras tan fuertes utiliza el salmista aquí. El que se desvía de los mandamientos del Señor, el que se desvía de la suficiencia de las Escrituras, prácticamente se está colocando en contra de Dios. Se desvían de sus mandamientos. Los enemigos del salmista se burlaban de él porque obedecía la palabra de Dios. Y en este versículo le llama testimonios. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Está hablando acerca de que la Escritura es suficiente, pero que cuando una persona cree en la suficiencia de las Escrituras, que la Escritura le puede ayudar a vivir su vida cristiana, no es del agrado de aquellos que no entienden esta doctrina. No es del agrado de aquellos que aman el mundo más que a Dios. No es del agrado de aquellos que rigen su vida por otras cosas adicionales a la Escritura. No es de su agrado. Por tanto, el salmista dice: aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Le está diciendo: si no tengo que sufrir, Señor, por obedecer tu palabra, por creer que las Escrituras son suficientes para mi vida, no permitas que sufra. Pues si tengo que sufrir, ¿qué voy a hacer? Voy a sufrir a causa de tus testimonios. En el artículo 1213 del Catecismo de la Iglesia Católica Romana, afirma que el bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana y dicen ellos el pórtico de la vida en el Espíritu. Dice también que es la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. Ellos están afirmando que la salvación es por el bautismo católico. Y esto los reformadores habían descubierto. Y esto no está en las Escrituras. Esto no es verdad. Esto no es cierto. Porque leyendo la palabra de Dios, la salvación es por la fe en Cristo Jesús. Y por la gracia es gratuito, no hay que hacer nada para ganar la salvación, sino creer que Cristo murió, fue sepultado y al tercer día resucitó. No es una cantidad de agua que te echan en la cabeza que te hace salvo, sino tu fe en el Señor Jesucristo. Y luego, como testimonio de tu fe, te puedes bautizar. Pues el bautismo mismo no te salva. Esta es la doctrina de la salvación que plantea la Iglesia Católica Romana. Esto era lo que ellos, los reformadores, estaban viviendo y muchos viven ahora. Se consideraban salvos por el bautismo, o sea que creían o creen actualmente que la salvación se les otorga y se les otorgaba por el bautismo infantil, lo que les otorgaría la regeneración bautismal. Pues supuestamente la Iglesia Católica Romana tiene el poder de las llaves. Por tanto, puede otorgar perdón de pecados a quienes bautiza. Por esto ellos creen y creían que tienen este poder. Esto del poder de las llaves, ellos basan en este pasaje cuando el Señor le pregunta a Pedro y le dice: ¿quién dice la gente que soy yo? Y él dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y le pregunta al Señor: ¿y quién dices tú que soy yo? Tú eres el Mesías, el que ha de venir. Y entonces él le dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero le está diciendo: sobre esta confesión de fe que tú has hecho, edificaré mi iglesia. De gente que cree en mí como tú crees, esa persona va a ser parte de mi iglesia. Pero la Iglesia Católica Romana interpreta que el Señor Jesucristo le habría dado las llaves a Pedro para que él diga quiénes van a entrar al cielo y quiénes no van a entrar al cielo, cosa que no es consistente con el resto de las Escrituras. Por eso que a veces se le dibuja a Pedro con las llaves, ¿no es cierto? El que da. Así se cree en la tradición católica. La Iglesia Católica sostiene que existen dos tipos de pecados: los mortales y los veniales. La Escritura dice que el pecado es pecado y no hace diferencia entre pecados. Todo esto descubrieron los reformadores. Y al descubrir esto, la verdad de Dios, en la palabra de Dios, ellos plantearon estos cambios a la Iglesia Católica. Versículo 23 dice: príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos.
Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejos. El salmista continúa con su afirmación de la suficiencia de las Escrituras para lo que nosotros vamos a creer como cristianos y dice, príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Esta es una nueva manera profunda de entender la suficiencia de las Escrituras. Parece que David estaba confrontando, el salmista estaba confrontando aquí una situación de oposición de gente de alto rango que estaban combatiéndole. Pero él dice, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Mire qué convicción de David, de confiar en las Escrituras para obtener dirección para su vida. No estaba yendo a un palm reader, no estaba yendo a uno que lee las palmas, ni que le lee suertes, ni que tantas tradiciones que se practican en el mundo latino el día de hoy aquí en los Estados Unidos. Estaba buscando dirección de Dios para su vida en las Escrituras. No estaba yendo a consultar su suerte. Estaba yendo a las Escrituras, porque las Escrituras tienen la verdad. Hermanos, que en las situaciones adversas de la vida debemos meditar en las Escrituras. En otras palabras, acercarnos más a Dios. El verdadero creyente, cuando está en dificultades en su vida, no se aleja de Dios. Más bien se acerca a Dios, busca dirección de Dios en la palabra revelada de Dios, que son las Escrituras. Y mira, David va más profundo todavía en el versículo 24, dice, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. ¿Qué otra cosa se necesita? Las Escrituras son suficientes por sí mismas, son nuestros consejeros. ¿No sabes qué hacer en la vida? ¿Te has encontrado frente a una encrucijada donde tienes que decidir las cosas? Aquí David comparte su convicción profunda de la suficiencia de las Escrituras y dice, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. ¿Quieres obtener dirección para tu vida? Está en la palabra de Dios. Estás frente a una encrucijada y tienes que decidir por cuál camino ir. Está en la palabra de Dios. Es suficiente revelación de Dios la Escritura. No existe revelación adicional. Y esto es lo que los reformadores habían descubierto. La Iglesia Católica afirmaba que hay 5 modos de expiar la pena temporal, cosa que no está en las Escrituras. Ellos decían por medio de las penitencias personales, y lo siguen diciendo, por satisfacción sacramental, la segunda cosa. La tercera cosa, por el efecto satisfactorio de la misa, por medio de las indulgencias, del cuarto, y el quinto, padeciendo penas en el purgatorio. Son doctrinas que hasta el día de hoy creen que no están en las Escrituras. Todas estas son tradiciones de la Iglesia Católica Romana y no tienen el apoyo de las Escrituras que los apóstoles nos enseñaron, ni mucho menos lo que el Señor enseñó, y por esto es que los reformadores se opusieron a ellas y plantearon la doctrina de la sola gracia, que la salvación es por la gracia y mediante la fe, la sola fides, la sola fe. Gracia significa el favor inmerecido de Dios y que hay que aceptarla por la fe, que no había que hacer ninguno de los 5 modos de expiar que plantea la Iglesia Católica Romana, sino solamente por gracia y por la fe en el sacrificio del Señor Jesucristo. Como resultado de lidiar de esta forma con el pecado, así como plantea la Iglesia Católica, ha resultado que muchas personas vivan siempre con culpa en sus vidas. Porque uno va a encontrar que no siempre puede hacer las cosas bien. Y por tanto, creer en este tipo de doctrina te hace vivir con culpa el resto de tu vida. Pero la Escritura nos enseña que cuando venimos al Señor Jesucristo, nuestros pecados han sido perdonados desde que hemos nacido hasta nuestra muerte. Eso no significa que somos perfectos, no somos perfectos, pero cada vez que nos damos cuenta que hemos pecado, podemos confesar a Dios para caminar el camino de la santificación, para cada vez más parecernos al Señor. No somos perfectos, pero somos perdonados. Y no hay 5 maneras, no hay 5 formas, como enseña la Iglesia Católica Romana, para expiar los pecados. El salmista afirma la suficiencia de las Escrituras para toda materia de fe, y en contraste, la Iglesia Católica enseña la salvación suplementaria que pertenece a su larga tradición, que significa que el hombre tiene que hacer obras para obtener su salvación, enseñando 5 formas
de expiar la pena temporal, lo cual no tiene ninguna base en las Escrituras. Las creencias fuera de la doctrina, de la Escritura, le conducen al creyente a una inconsistencia en su vida cristiana y le hace inefectivo y vivir con culpa. La fuente de las creencias cristianas es la Escritura, querido hermano. La palabra de Dios nos va a decir lo que vamos a creer. No ningún hombre, ni ninguna mujer, ni nadie más que las Escrituras, porque las Escrituras son la revelación suficiente de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermanos, en el versículo 25 encontramos, dice, abatida hasta el polvo está mi alma. La Escritura es suficiente para nuestras creencias. Vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Otra vez el salmista describe su situación, cómo él se sentía. Dice, abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. En algún momento de su vida, el reformador Martín Lutero se sintió de la misma forma. Pero justamente acudió a la palabra de Dios y no a la tradición y a la majestad que la Iglesia Católica sostiene que son los únicos de interpretar la palabra del Señor. El salmista continúa y dice, te he manifestado mis caminos, me has respondido, enséñame tus estatutos. Los creyentes del siglo XV no podían encontrar seguridad a su salvación. Hicieran lo que hicieran, no sería satisfactorio porque practicaban lo que se llama la salvación suplementaria de la Iglesia Católica Romana, que le dice que el hombre tiene que hacer cosas para ganarse la salvación y que puede perder la salvación, cosa que no está tampoco en las Escrituras. Hermanos, la salvación es por gracia. Aquí la persona se preguntará, ¿qué es entonces lo que se tiene que hacer para ser creyente, cristiano o ser salvo? La respuesta es nada, solo creer, pues la salvación es por la gracia de Dios. Es un regalo de Dios. Esto es lo que los reformadores plantearon basados en la Escritura. Por gracia sois salvos, dice la palabra de Dios. Y esto no de vosotros, dice, pues es don de Dios. Por gracia sois salvos. Esto no de vosotros, es un regalo de Dios. No es un regalo de la Iglesia Católica. Es un regalo de Dios. La salvación la otorga Dios. Ninguna institución en el mundo otorga salvación, solamente Dios. Solo se tiene que creer en el sacrificio del Señor Jesucristo y luego decidirse a vivir por Él el resto de su vida. No importa cuán larga y antigua sea la tradición de la Iglesia Católica, que dice que hay 5 formas de obtener perdón de pecados, atribuyéndose el poder de perdonar los pecados. La Escritura dice que los que creen en el Señor Jesucristo se les otorga la salvación gratuitamente por la gracia, sola gratia, y por la sola Escritura, y no al ser bautizados cuando niños, y no por el bautismo infantil. Esto no enseña la Escritura. O sea que el bautizar a los niños no tiene ningún asidero en la palabra de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2:8, sola gracia. Y la Iglesia Católica estaba enseñando contrariamente a esto, que tenían que hacer penitencia, que tenían que hacer esto, que tenían que hacer lo otro para obtener salvación. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aquí el versículo 3 está hablando, aquí nos está hablando en 2 Timoteo 3, 16, 17, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Sola Escritura. Hermanos, ¿qué es lo que ocurre cuando una persona es salvada? Primero ocurre la expiación, que muere el Señor Jesucristo por nosotros, sustitución, que en lugar de nosotros muere, esa sustitución, o hace la redención, nos rescata, hace la reconciliación, nos reconcilia con Dios, hace la propiciación que nos declara propicios delante de Dios por creer en Él, y esto resulta en un proceso de que Dios nos elige, nos llama para el Evangelio, Romanos 8:30, nos regenera, nos ayuda a convertirnos por la fe y el arrepentimiento, nos justifica, Romanos 8:30 otra vez,
nos adopta, nos santifica y los creyentes perseveramos en la fe. Y la muerte es la última etapa de la salvación. Si hay una forma de saber si una persona es creyente, es cuando persevera en la fe, cuando persevera en la obediencia de la palabra. No estoy diciendo cuando es fiel a los servicios de Hispanos en Cristo, no estoy diciendo eso. La persona perseverante en la fe es la persona obediente a la palabra de Dios. En circunstancias difíciles y en circunstancias fáciles sigue al Señor. Por su perseverancia se puede ver que es creyente. Y la muerte es la última etapa de la salvación, para luego la glorificación cuando venga el Señor y recibamos un cuerpo resucitado para estar siempre con el Señor. Por eso es que a los creyentes la muerte nos atemoriza en un principio, pero cuando alguien de nosotros parte a la presencia del Señor, nosotros estamos contentos porque ha completado su salvación, porque va a estar con el Señor. La muerte no es para nosotros una desesperación, no es. Es una separación temporal hasta que nos volvamos a encontrar otra vez en la presencia del Señor. El llamamiento del Evangelio, la regeneración, la conversión, la justificación, la adopción y parte de la santificación están incluidos en el proceso de llegar a ser cristianos. Y esto es lo que la Iglesia Católica no estaba enseñando. Ellos decían que todo esto se hacía solamente por el bautismo infantil. Pero por otra parte, la santificación y la perseverancia ocurren en esta vida. La muerte sucede al final de nuestra vida y la glorificación cuando el Señor Jesucristo regrese. Hermanos, la Escritura es suficiente para nuestras creencias, o para lo que vamos a creer, o para la práctica de nuestra fe. No podemos añadirle a lo que la Biblia dice que nosotros debemos creer. Ninguna otra fuente puede añadirse a lo que dice que nosotros tenemos que creer. La Escritura es suficiente para señalarnos el camino de la salvación y para nuestras creencias. La salvación es por la fe. Como el salmista, muchos debieran decir: hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Versículo 28. Se deshace mi alma en ansiedad, susténtame según tu palabra. Para ver la verdad es esto, y lo que la Iglesia Católica Romana enseña es la justificación infundida. Esto significa que se inicia con el bautismo infantil y luego ellos pueden manejar a lo que es conveniente la salvación. Lo que quiere decir que los niños serían salvos por el bautismo infantil. De acuerdo a esta doctrina, este tipo de justificación puede ser incrementada o disminuida, o sea, que la misma llega al punto en que se pueda perder completamente la salvación debido al obrar incorrecto del supuesto creyente. Hermanos, en el Concilio de Trento, la Iglesia Católica anatemizó, condenó a cualquiera que sostuviese la posición que el apóstol Pablo enseña en Romanos 3:28, que dice: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Puede usted ver esta información, verificar esta información. El Concilio de Trento condenó y anatemizó esta creencia, que es la creencia en la revelación de Dios enseñada por el apóstol Pablo y también por el Señor Jesucristo. Y dejemos que la Escritura hable por sí misma. En Gálatas 3, 6 al 11 dice así: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los que de fe son bendecidos son del creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. No hay ninguna cosa que tú hagas que te pueda salvar. Muchos dicen: oh no, yo soy una buena persona, más hago cosas bien. Cada año yo regalo a los pobres, aquí al Hope Ministry traigo mi ropa también. O a tal charity yo regalo tanto dinero, cuánto dinero, hago esto, hago lo otro. No creo que Dios sea tan malo y hago cosas tan buenas para que me mande al infierno. Aquí la Escritura está hablando claramente: la salvación es por la fe, no por las cosas que uno haga.
las cosas que uno hace son consecuencias de su fe. Eso se espera de verdaderos creyentes. Quienes son creyentes, se puede esperar que en sus vidas sean generosos y compasivos. O sea, no va primero la generosidad y la compasión para obtener la salvación. La generosidad, la compasión, la misericordia viene como consecuencia de haber creído en Cristo. Las obras vienen después de nuestra creencia en el Señor Jesucristo, contrariamente a lo que enseña y enseñaba la Iglesia Católica. La salvación es por la fe y por la gracia. Si estás en una lucha en tu corazón respecto de seguir tu tradición en la cual has sido criado o la palabra de Dios, tal vez debías orar como el salmista en el versículo 29 que dice: aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. ¿Qué estás luchando en tu corazón? De seguir con tu tradición o no seguir con tu tradición, porque la tradición a veces es fuerte y puede ser sincero, querido amigo y hermano, pero te comunico que estás sinceramente equivocado. Que hoy puedes decirle al Señor: por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Pídele que tu corazón se ensanche a la verdad que está en las Escrituras, porque la Escritura es suficiente para las creencias que nosotros vamos a tener. No necesitamos ninguna otra extra creencia para vivir la vida para la cual el Señor nos ha creado. La Biblia es suficiente para indicarnos nuestras creencias. La Biblia dice que la salvación es por la gracia, sola gratia, por el favor inmerecido de Dios que le da al que Él escoge y no por ningún mérito que los hombres quisieran hacer. La salvación es por la fe, sola fide, para los que creen a Dios, y estos son los descendientes espirituales de Abraham. La persona no necesita obedecer tradiciones contrarias a las Escrituras al hacer penitencias personales, la satisfacción sacramental, la misa, comprar indulgencias o creer en el padecer las penas en el purgatorio, sino solamente en la fe, en el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz. La Escritura es suficiente para nuestras creencias. La pregunta de este sermón ¿es la Escritura suficiente para la práctica de la fe? La respuesta es sí. La Escritura es suficiente para determinar las creencias de los cristianos, independiente de toda tradición humana. La fuente de las creencias de los cristianos es la Sagrada Escritura. Y tal vez podemos concluir diciendo: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra y gracias, Señor, por haber revelado todas las cosas que necesitamos para creer en las Escrituras, que no necesitamos ninguna otra fuente, Señor, para vivir la vida cristiana, porque nuestra suficiencia está en ti y la Escritura es suficiente para hablarnos las cosas que tú querías que creamos. Sabemos que las Escrituras no son solamente suficientes, Señor, para la práctica de nuestra fe, para la salvación, sino para cualquier aspecto de nuestras vidas. Gracias te damos en este día y bendice a los hermanos y a aquellos que están en lucha en su corazón, hoy decidan seguirte para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Solamente quiero animarlos que en esta semana ustedes compartan con alguien acerca de la suficiencia de las Escrituras para lo que nosotros vamos a creer. Y que estos 500 años de aniversario de la Reforma Protestante, pues comparta con alguien que esto es suficiente para nuestras creencias. Que el Señor le bendiga, podemos darnos un abrazo de paz. Hasta la próxima semana.